4 cosas que pueden ser más, pero en esta noche vamos a meditar en esas 4 cosas que pueden arruinar el alma, que pueden corromperla, que pueden arruinarla. Quiero mencionar la primera es tener malas conversaciones. Cuando la persona tiene malas conversaciones, entonces su alma puede ser corrompida. Quiero tomar un texto de la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios, buscamos el capítulo 15, el versículo 33. Primera de Corintios 15, 33. Aquí están unas palabras dichas por el gran apóstol Pablo. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Escuche este texto, dice: no erréis, dice el apóstol Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Significa que el alma humana puede ser corrompida por medio de tener malas conversaciones. Una mala conversación es hablar de cosas malas, de cosas dañinas, de cosas innecesarias. Eso es tener una mala conversación. Y el apóstol Pablo apoya esta verdad que él mismo ha declarado en Efesios capítulo 5, versículos 11 y 12. En Efesios 5, 11 y 12, el apóstol Pablo declara estas palabras. Dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Una vez más, repito, en las obras infructuosas de las tinieblas, porque sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos, es decir, de la gente que vive en maldad, que vive en pecado, que vive en sus vicios, que vive en todas sus cosas que este mundo ofrece. Dice que para un cristiano aún el hablar de esas cosas es algo muy vergonzoso. Entonces, en esta noche decimos que tener malas conversaciones, eso corrompe el alma. Y una mala conversación dijimos que es hablar de cosas malas, dañinas o innecesarias. Por ejemplo, hablar de sexo. Podríamos decir que si vamos a hablar de sexo, pero en sentido de educación, de preparación, de orientación a los niños, de orientación a la juventud, de orientación a las parejas, de orientación a los matrimonios, en un sentido correcto, entonces sí podríamos llamar que es bueno. Pero si ya nos sometemos a un tipo de conversación donde el sexo se empieza a mencionar ya en sentidos degradantes, en sentidos ya de morbosidad, ya en sentidos de perversidad, entonces eso ya se convierte en una mala conversación en la cual los cristianos no debemos participar, porque esa conversación va a corromper las buenas costumbres que tenemos. También hablar de política. Quizá todos tengamos algún tipo de adherencia política, pero no es correcto vivir dialogando esos temas y llegar quizás al momento de acalorarnos en un diálogo acerca de la política, porque esa conversación va a corromper nuestras buenas costumbres. También a veces tenemos conversaciones de lo que sale en la televisión, de lo que sale en el cine, de lo que es la música, de los artistas, de todo eso. Y al final viene a convertirse esa conversación innecesaria, esa conversación que viene a convertirse en una mala conversación que va a corromper nuestras buenas costumbres. Entonces, que en esta noche digo que una mala conversación también le puede arruinar el alma o la vida a cualquiera. Una mala conversación le va a arruinar el alma o la vida a cualquiera. Quiero que tomemos una lectura en Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9. Gálatas 5, 7 al 9. También el apóstol Pablo, hablando acá, dice a los Gálatas: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Oiga eso, una mala conversación le puede arruinar el alma o la vida a cualquiera. Pablo está tratando aquí con un grupo de hermanos a los cuales él ha instruido, a los cuales él ha presentado el Evangelio de Cristo. Y sin embargo, ya cuando él escribe esta carta, él está preocupado porque estos hermanos están siguiendo otras corrientes doctrinales, otras líneas teológicas, y no como él ha enseñado. Entonces, eso, tener malas conversaciones. Y Pablo les dice: ustedes estaban corriendo bien, ustedes estaban caminando derecho como debe ser, pero ¿qué ha pasado? Ustedes se están dejando influenciar por otras personas, y les dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, si ustedes están relacionando con gente que los está desviando de la sana doctrina, del buen camino, entonces ustedes necesitan cortar esa mala conversación, porque una mala conversación corrompe las buenas costumbres, porque puede arruinarle el alma o la vida a cualquiera. Por ejemplo, si hablamos del niño o la niña obediente, hay niños que son obedientes, niñas que son obedientes, pero ya cuando empiezan a tener esa relación de amistad con otros niños, y esos niños son rebeldes con sus padres, con sus maestros, entonces esa misma rebeldía empiezan a manifestarla también estos niños que han tenido un carácter de obediencia. También le arruinan la vida al joven o la joven moderados. Hay joven que es moderado para la vida, hay joven que aunque mire otros que caminan mal, él siempre trata de ir caminando moderadamente para agradar al Dios de los cielos. Pero de repente por ahí, con el compañero de estudio, de repente por ahí con el amigo de la colonia, con el amigo ahí que encontró, empieza a tener esas conversaciones que le empiezan a corromper sus buenas costumbres, empiezan a corromper su alma, porque el amigo le empieza a decir: mira, vos no conoces esto, no has probado esto, mira, y no le andes teniendo miedo a tus papás, no, hace esto, hace lo otro. Ese joven moderado, esa joven moderada para la vida, empieza a perder su buena costumbre, su buen carácter, su buena conducta, por una mala conversación. También al cristiano o la cristiana consagrados a Dios, porque quieras o no, dentro del cristianismo hay niveles de consagración y hay personas consagradas totalmente a Dios, pero viene otro que no está consagrado a Dios y empieza a decirle: mira, si no es para tanto, ¿para qué vas todos los días a la iglesia? ¿Para qué orás? ¿Para qué lees la Biblia? Entonces empiezan a darle mal consejo al buen cristiano, y esta mala conversación que tiene con un mal cristiano o con un mundano que le platica y le dice que no es necesario, empiezan a corromperle sus buenas costumbres que tiene como buen cristiano o cristiano. Y quiero advertir en esta noche que una mala conversación fue lo que le arruinó la vida a la primera pareja de humanos. Una mala conversación. Todos conocemos, quizás cristianos y no cristianos, conocemos esa historia en Génesis capítulo 3, donde una mala conversación le arruinó la vida a la primera pareja, y podríamos decir que no solamente a ellos, sino que nos las arruinó a todos nosotros. Esa mala conversación que vemos allí en ese relato, donde Eva empieza a ponerle atención a las palabras de la serpiente, y la serpiente empieza a transversar la palabra del Señor, y al final de cuentas termina convenciendo a Eva, y Eva termina convenciendo a Adán, y entonces ellos desobedecen a Dios. ¿Y qué sucedió con esta desobediencia? Esto los alejó de Dios. Esa mala conversación los alejó de Dios. Esa mala conversación los alejó del paraíso, del Edén, a donde ellos estaban felices viviendo. Los alejó de la inmortalidad también, porque ellos tenían acceso al árbol de la vida, con el cual ellos no iban a morir. Los alejó de la inmortalidad y los alejó de la felicidad, porque a partir de entonces su vida comenzó a ser un martirio. La tierra fue maldecida, y hasta
para concebir los hijos, dar a luz los hijos, se convirtió en un dolor para la mujer y para la pareja para criar a sus hijos.